Ahí está. Bien, chicos. Hoy ya es viernes, ha sido una semana bastante linda, ¿sí? Bastante linda, por lo menos para lo que es el euro. Se dieron bastantes entradas, ¿sí? Más que nada en lo que es low time frame. Ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de empezar, si no directamente comenzamos con el recap. Voy a tomar agua. Bien, bien, bien. Entonces, si no hay preguntas, comenzamos. Entonces, Eh, como siempre, tenemos que ver primero dónde nos encontramos, ¿sí? Dónde nos encontramos, en este caso, euro-dólar. Si quieren que veamos algún otro par, también me pueden decir. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Tengan en cuenta que siempre eh, las personas, ¿sí? Solamente pueden mantener una concentración por 40 minutos. Entonces, siempre yo trato de no excederme de más de una hora, ¿sí? Porque una persona ya se empieza a cansar, ¿sí? Ya no empieza eh, a registrar la información de la misma manera. Entonces siempre tenemos que tratar de no ser tan extenso en las cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, acá estamos ya directamente en semanal. A ver, ¿qué teníamos para esta semana? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esta semana? A ver, pero es diario. Teníamos al precio que venía llegando a esta zonita de acá. Fíjense cómo es que falla la zona. Hay algunos que también podrían decir que el precio está tomando liquidez directamente y no marcan la zona. ¿Sí? Es lo mismo, no hay ningún problema. Recuerden que el precio puede reaccionar a varias cosas. ¿Sí? Acá voy a hacer acá un listadito. Acá. A las cosas en las que el precio puede reaccionar. A las zonas. Vamos a poner zonas. Esto como para que tengan un recordatorio. Vamos a escribirlo con una letra 14 y un color negro. A esas zonas nosotros les llamamos zonas de evaluación, ¿sí? O también les podemos llamar áreas de interés, pero no todas son áreas de interés. Entonces, hay veces donde, o la mayoría de las veces son zonas, pero hay otras veces que son niveles de evaluación. Y ahora vamos a ver qué es lo que son cada uno. Cuando hablamos de zonas, dentro de lo que son las áreas de interés, vamos a encontrar los order blocks. Creo que ya habíamos visto esto igual en alguna otra clase, pero a modo de recordatorio, son los order blocks. Vamos a ver también las wicks, ¿sí? Que son los más importantes, por lo menos para mí. Y si no, ya podemos ver lo que es un sponsor candle, que ya entraría dentro de lo que es un order block. Y dentro de los niveles, vamos a ver lo que es un punto estructural detrás de una ineficiencia, pues structural point, ¿sí? Detrás de una ineficiencia. O también lo podemos ver de esta manera, como punto estructural, un imbalance. Otros son los cierres de imbalances, ¿sí? Voy a poner cierre de imbalance. Esas son las zonas o los niveles en los que el precio puede girar. Y hay otras veces donde el precio simplemente toma liquidez y gira, ¿sí? Eso siempre ténganlo en cuenta. Entonces, cuando el precio, acá estábamos en semanal, el precio llegaba a esta zonita de acá, que tenemos marcada, el precio se detenía, ¿sí? Vemos que el precio venía con momentum, con esta vela de acá. Sin embargo, fíjense que acá ya tenemos un pequeño retroceso, el precio intenta subir nuevamente y fíjense cómo es que el volumen empieza a caer, ¿sí? Entonces esto nos puede estar dando la pauta de que acá se puede venir un retroceso mayor. ¿Qué es lo que nosotros estaríamos esperando? Que, primero que nada, que la demanda se salga, pero que al mismo tiempo, cada vez que aparezca oferta, que el volumen por lo menos comience a aumentar, ¿sí? Ahora, si vemos, lo ideal sería ver velas de oferta grande. Eso a nosotros nos estaría dando un automatic rally, y en todo caso, recuerden que un automatic rally define un rango, y en los rangos nosotros siempre tenemos que operar los extremos, ¿sí? Es lo que se le llama hacer ping-pong trading. Entonces, de momento, vemos que el precio nos está mostrando cierta presión todavía por parte de las compras, ¿sí? Si bien acá tenemos, vamos a acercar un poquito, si bien tenemos un, una disminución del volumen, ¿sí? Y también, bueno, el spread, acá disminuye un poquito, ¿sí? Nosotros podemos ver que acá empieza a ingresar la oferta. Sin embargo, esa oferta no tiene el resultado esperado, que el resultado esperado sería poder romper ese nivel, que es el mínimo. Si nosotros viéramos que aparece una vela bajista que tiene bastante cuerpo
y que rompe ese nivel cerrando por debajo de ese nivel, nosotros ya podemos estar seguros que el precio ya se puede girar, que tiene muchas probabilidades de girarse, ¿sí? Pero una cosa es lo que nosotros estamos proyectando y otra cosa es lo que el precio va a hacer. Entonces nosotros siempre tenemos que tratar de ir adaptándonos, tenemos que ser flexibles en lo que el precio va haciendo. Entonces, a ver, vamos a pasar, de acá vamos a pasar a H4 y en H4 vamos a marcar a partir del día domingo, a domingo a las 17 horas, ¿sí? Fíjense que acá a simple vista en H4 el precio ha estado, acá, tenemos esta especie de cambio de carácter, ¿sí? De cambio de carácter. Si ustedes se fijan en este impulso, que es el impulso que llega a la zona, que es lo que me interesa, ¿qué dicen? Hola José, ¿cómo estás? Entonces, a ver, ¿por qué me interesa mucho este cambio, este retroceso? Porque si ustedes miran, hemos tenido retrocesos más grandes, ¿sí? Tenemos retrocesos más grandes, pero ese retroceso no está en una zona que a mí me interesa. Entonces, por más que tengamos retrocesos mayores a este, a mí el que me interesa es el que se está produciendo dentro de la zona. Entonces, cuando el precio llega a la zona y yo noto que este retroceso es más grande que cualquiera de este impulso, bien, entonces puedo decir, bien, esto puede ser un cambio de carácter. Ahora, es un cambio de carácter, recuerden que no implica un rompimiento, ¿sí? Una cosa es un rompimiento, otra cosa es un cambio de carácter. ¿Por qué les digo esto? Porque hay, seguramente van a encontrar muchos retail traders o traders que están haciendo también smart money y muchos dicen que el precio debe hacer esto. Cuando ustedes vean este rompimiento de acá, este que tenemos acá, a eso ellos le llaman cambio de carácter. ¿Sí? Pero eso no es un cambio de carácter. En realidad, eso es un rompimiento. ¿Sí? Es un rompimiento a la baja. ¿Qué le pasó? Ahí está. Es un rompimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque el cambio de carácter simplemente es un movimiento. ¿Sí? En este caso, perdón, es un retroceso. En este caso es el retroceso más grande que se puede dar en el impulso y no necesariamente implica un rompimiento. O sea, esto, vamos a ponerlo acá, es el cambio de carácter. ¿Sí? Cambio de carácter es el retroceso más grande que se pueda ver en el impulso. A veces va a tener rompimiento y otras veces no va a tener rompimiento. En este caso, como estamos viendo acá, vemos que no tiene rompimiento. Esto es siempre para que lo tengan claro. Si ustedes entienden ese concepto, ya están un paso por delante del 95% de los traders que hacen small money. ¿Sí? Y lógicamente por todos los que hacen trading con indicadores técnicos y ese tipo de cosas. Entonces, fijémonos acá. ¿Qué teníamos? El precio venía produciendo rompimientos al alza. ¿Sí? Teníamos ese rompimiento. Cuando el precio entra acá a la zona, nosotros qué podemos decir bien. A ver, este es mi primer fractal. El precio no llega al 50%. Entonces yo lo que puedo ir haciendo es extender el fractal. Y si nos fijamos, podríamos considerar que es el fractal de H4. ¿Sí? Todavía el precio se encuentra en zona premium. Entonces, y como estamos en zona premium y hemos llegado a una zona de oferta mayor, cada vez que el precio nos ofrezca buscar venta, nosotros vamos a tratar de buscar ventas. ¿Y hasta dónde? Y por lo menos hasta el 50%. ¿Sí? Van a haber lugares, van a haber zonas donde el precio se va a detener, aún estando en zona premium. Por ejemplo, ven esta wick de acá, fíjense que el precio se detuvo prácticamente al PIB. Ahora vamos a ir viendo todas las entradas que se dieron en temporalidades menores, ¿sí? O por lo menos hasta M15, ¿sí? Pero si nos fijamos, podríamos acá haber ejecutado un trade, acá, en ese nivel. ¿Por qué? Porque vemos que el precio no puede superar ese nivel una vez habiendo llegado a una zona de oferta mayor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Y podemos ejecutar en esta wick que tenemos acá, ¿sí? Podemos ejecutar un trade de venta, por ejemplo, en el 50%, ¿sí? Recuerden que las zonas del 50% son zonas de precisión, y fíjense, a pesar que estamos en H4, acá tenemos 5,5 pips de stop, y hasta este punto que tenemos acá, ahí dio casi un 1 a 20, ¿sí? Un 1 a 19. Ahora, vamos a agarrar la WIT acá, para ser más preciso. A ver, vamos a aumentar un poquito. Ahí el precio nos dio un 1 a 19, ¿sí? Así sin pestañearse, sin despeinarse, no sin pestañearse al lado. Ahora,
¿Nosotros podríamos haber aprovechado otros movimientos aquí adentro? Sí, lógicamente. Entonces, esto lo vamos a dejar por acá, lo vamos a hacer que solamente se vea en esta temporalidad. Y vamos a ir bajando de temporalidad a ver con qué nos vamos encontrando. Ah, perdón. Ese es un modelo de trading. Vamos de vuelta acá. Ese es un modelo de trading, ¿sí? Un modelo de entry. Ahora, ¿hay algún otro modelo de entry? Sí. Si ustedes se perdieron ese trade, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer? Fíjense que posteriormente a esta vela de presión, que cómo llegaban. Fíjense cómo el volumen disminuye. Si bien en estas últimas dos velas el volumen aumenta, fíjense que el spread está disminuyendo. O sea que eso ya nos representa una anomalía. Pero si nosotros comparamos todo en el último movimiento, vemos que el volumen disminuye, mientras que el spread también iba disminuyendo. ¿Sí? Acá ya empezamos a tener presión por parte de la oferta. Y bueno, y acá arriba ya es sumamente evidente que tenemos presión. Entonces, ahora, nosotros si no entramos en esa vela, cuando a nosotros acá se hace presente la oferta, nosotros ahí ya podemos dar por hecho y dar por sentado que el movimiento puede iniciarse, ¿sí? Exactamente, ya había confirmaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y bueno, ahora lo que podemos hacer es tomar esta wick. ¿Por qué? Porque ahí está habiendo transferencias de órdenes desde esta wick a la siguiente, ¿sí? Entonces, ahí también podríamos haber ingresado en el Open o en el 50%, lo que ustedes quieran. Seguidamente, fíjense a la hora, la 1 de la mañana. Esta es la vela que se forma entre la 1 y las 5 de la mañana. Entonces, si ustedes no están operando Londres, sino que ustedes operan Nueva York, ¿sí? Esta vela que tenemos acá, esta vela de presión, que es una vela alcista, pero es una vela de presión por parte de la oferta, por parte de las ventas. Esta vela, fíjense que si nosotros tomamos esta wick, y también acá podemos ingresar al 50%, también podríamos haber tenido un trade, en este caso de casi 10 pips de stop, y el TP el mismo punto. ¿Sí? Ahí un 1 a 10 tranquilamente se hubiese dado. Ahora, estos son algunos modelos de entrada. ¿Sí? Son básicamente por wick, pero a lo que me refiero es que de acuerdo al horario en el que ustedes están operando, es lo que ustedes podrían haber tomado. Ahora, acá se da algo bastante lindo, bastante curioso. Vamos a ir bajando a 60 minutos ahora para que lo vayamos viendo. Acá esto lo voy a ir borrando. ¿Sí? Acá es bastante notorio que el precio, fíjense, hace impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y luego hace un impulso a la baja que no rompe este punto, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que hace? Da un movimiento donde en teoría debería ser un alto más alto, ¿sí? Y fíjense que el precio falla. El precio falla y luego rompe a la baja, ¿sí? O sea que en este rompimiento, o cualquiera de los dos pueden considerar, ¿sí? A mí el que más me gusta es este. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo que fue el que falló en generar un nuevo alto. Hay otros que van a decir, a mí me interesa este punto, porque este es el punto fuerte de este movimiento, ¿sí? De la estructura alcista, de esa microestructura que tenemos acá, el punto fuerte es este. ¿Por qué? Porque fue el que generó el rompimiento al alza. Entonces muchos van a decir, bueno, a mí me interesa que se rompa este punto, ¿sí? Está bien, también está bien. Ese punto puede ser roto. Pero el inmediato que a mí me interesa es este de acá. Una vez que ese punto se rompe, yo ya sí, ya puedo decir bien, fíjense cómo es que se hace presente, en este caso, la oferta, y a pesar de que la oferta se hace presente, nosotros podemos ver cierta disminución del volumen. Eso es lógico, ¿por qué? Porque a medida que el precio va avanzando, ¿sí? Va a ir llegando a ciertas zonas, por ejemplo, en esta que tenemos acá, donde el precio va a ir disminuyendo porque la cantidad de compradores que entran acá arriba no es la misma que la cantidad de compradores que entran acá abajo, ¿sí? Y como podemos ver, el precio llega a este pequeño order block, hace un pequeño retroceso y luego lo termina rompiendo. Acá produce otro rompimiento. El rompimiento se valida en acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos solamente una vela por debajo del cierre, de la rotura de ese nivel. Entonces, vamos a borrar esto. Eso es lo que ha ido pasando durante la semana, pero a mí me interesa acá arriba primero, porque nosotros lo que tenemos que hacer es fijarnos dentro de horario operativo. Si nosotros marcamos desde las 8 de la mañana en adelante, vamos a buscarlo así, de las 8 a las 13, a ver, una más, ahí.
¿sí? Fíjense que el movimiento se dio en horario de Nueva York. Vamos a ver, acá, bueno, me estaba olvidando de algo, perdón. Esto, fíjense que el precio cada vez le cuesta más hacer altos cada vez más altos. ¿A qué me refiero? Que dentro de una tendencia, perdón, dentro de una tendencia sana, lo que nosotros queremos ver es siempre que el precio cada vez que haga un alto, la diferencia entre los altos sea cada vez más grande. Por ejemplo, hasta acá. Van notando, si este es el punto A, este es el punto B, punto C y punto D. Fíjense que la diferencia entre A y B es mucho más chica que la que hay entre C y B y muchísimo más pequeña que la que hay entre D y C. ¿Sí? Y por ende, la de CD también es más grande que la de AB. Ahora, eso nos está indicando que hay una tendencia sana. Es lo que nosotros queremos ver. Si nosotros ya comenzamos a ver que el precio comienza a ser más errático, ¿sí? Donde cada vez produce altos, cada vez más, perdón, la diferencia entre cada uno cada vez más pequeña, y de vez en cuando salta una que es más grande, y la siguiente ya es más pequeña, y así sucesivamente. Esto es el shortening of the trust, o sea, pérdida de la confianza, el SOT. Eso a nosotros nos está indicando, ¿sí? Que el precio tiene cierta compresión y que el precio se puede girar. Ahora, cuando se gire, ¿qué es lo que vamos a esperar nosotros? Y lo que nosotros queremos ver es siempre un cambio de carácter, ¿sí? Cambio de carácter. Recuerden, cambio de carácter es un movimiento, un retroceso mucho más grande que todos los que hemos visto, ¿sí? Ahora, ese cambio de carácter a veces va a ser en forma de automatic rally. A veces va a ser en forma de automatic rally. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Y porque esto puede ser con muy pocas velas, y con velas grandes, o sea que ustedes acá probablemente no vean, en este caso como estamos bajistas, no se vea ninguna vela alcista. Van a ser solamente velas bajistas. En este caso, tenemos acá, nosotros veníamos haciendo altos cada vez más altos, pero la diferencia entre los high cada vez era más pequeña. Y acá tenemos una primera intención, ¿pueden dar cuenta? Tenemos una primera intención. ¿Qué es lo que hubiese sido bueno? Que esta intención hubiese sido más vertical y con menos velas. Sin embargo, esto ya se puede considerar como un cambio de carácter, ¿sí? A ver, perdón. Ahí está. Vamos a bajar a M15 a ver qué es lo que nos mostraba el mercado en esa sesión. Acá ya se puede ver un poquito mejor. Si se fijan, lo mismo, teníamos impulso, el último mínimo que teníamos era acá, esto ya es en M15, ¿sí? El precio falla en hacer un alto más alto y acá rompe a la baja, ¿sí? Ahora, el rompimiento es como me hubiese gustado y la verdad que no mucho, ¿sí? Pero fíjense que hay validación espacio-tiempo, o sea, el precio se mantiene por más de 2 cierres de velas por debajo del nivel. Esa aceptación del nivel, ¿qué significa? Que tanto compradores como vendedores están de acuerdo en negociar por debajo de ese nivel, ¿sí? No es que una aceptación del nivel en este caso solamente está implicando que los vendedores están de acuerdo. No, no, son los vendedores y los compradores los que están de acuerdo en negociar por debajo de ese nivel. Entonces, cuando ya tenemos esto, ¿sí? Cuando ya tenemos ese nivel, nosotros podemos decir, tenemos impulso, fíjense acá, retroceso, este nivel que tenemos acá, ¿sí? Ese nivel que tenemos ahí, ¿qué es lo que es? Cuando nosotros, esto ya es un poquito más avanzado, ¿sí? Es un poquito más avanzado. Esto que tenemos acá no es un boss, no es ¿qué es lo que es eso? Eso es el minor sign of weakness. ¿Por qué? Yo les dije, vaya, no, sino que la metodología nos indica que cuando nosotros tenemos un cambio de carácter que se veía mejor, creo que en la otra temporalidad, que sería todo esto, ¿sí? A nosotros esto nos está mostrando un rango, ¿sí? Porque el precio en teoría ahora debería retroceder hasta una zona alta, por encima del 50%, y caer, ¿sí? Pero fíjense que no está haciendo con rompimiento. El rompimiento debería ser por acá abajo en la otra temporalidad. Entonces yo a esto lo puedo tomar como que es el inicio de un rango. Si eso es el inicio de un rango, yo puedo marcar así, marcar el mínimo, y el máximo lo puedo marcar acá si quieren, o directamente podemos tomarlo acá, de esa manera, aunque verdaderamente es ese de ahí. Y cuando nosotros tenemos un rango, ¿qué decimos?
cuando nosotros tenemos un rango, lo que nosotros hacemos es siempre operar los extremos. Y si nosotros tenemos que dentro del rango el precio se mantiene por fuera de alguno de los dos y luego regresa, eso a nosotros nos está indicando que es una señal de debilidad. Por eso es minor sign of weakness. En este caso, la debilidad por parte de quién? Y por parte de los compradores. ¿Por qué? Porque si esto es un rango, el precio ni siquiera tendría que haber cerrado por debajo, sino que automáticamente tendría que haber ingresado. Esto es una señal de que, los vendedores son los que podrían estar ganando la batalla, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener por lo menos dos fases en los rangos, ¿sí? Vamos a tener la primera fase, ¿sí? Que la podemos dibujar hasta acá. Esa sería la fase A. Y la fase B, ¿sí? La fase B es la fase de construcción. Es la fase en la que se va a decidir quién es el que va a tomar el control del mercado. Y si se fijan, directamente apenas empieza, acá nosotros ya tenemos una pequeña señal de quiénes son los que pueden llegar a estar ganando esa batalla, ¿sí? Entonces, con eso en mente, nosotros ¿qué podemos tener? Tenemos esta primera vela, ¿sí? Que si se fijan acá, el 50% ya fue mitigado. Entonces, ¿dónde están las órdenes ahora? Están acá. ¿Sí? Acá podemos hacer esto de esta manera, así. Y acá también se podría haber ejecutado un trade. ¿Sí? Ahora, estamos dentro de eso, dentro de horario, ¿sí? Si nosotros nos bajamos incluso porque queremos incrementar ese ratio riesgo-beneficios, nosotros acá podemos ver más de una entrada, ¿sí? Acá les vamos a mostrar algunas entradas. Esto es por modelo de entrada, ¿sí? Porque no todos usan el mismo modelo. Vamos a poner esto acá, así, de esa manera. Si se fijan, yo tomé esta compra de acá y salí acá. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy dentro de un rango, que las órdenes pasaron de esta wick a esta wick, ¿sí? Ahí también hay una entrada, no sé si la alcanzan a ver. Para mí es muy, la verdad no me gustaba mucho, pero les voy a mostrar la entrada que se dio ahí. Esto que tenemos acá, ¿qué es lo que son? Eso que tenemos ahí son dos equal high. Esos son dos equal high. ¿Sí? Fíjense que el precio no puede superar el nivel, aparece esta vela mostrando mucha presencia por parte de la demanda, perdón, de la oferta, hace presión, mucha presión, y ahora tenemos esta zona como una zona que está habilitada para poder, precio regrese, poder vender. Ahora, acá, ¿por qué les digo que es una entrada? Porque en teoría el precio debería ir a mitigar el Open o el 50% de la wick. O, este es el otro modelo de entrada que les estaba hablando, que es en vez de entrar en el Open, en la base de la wick, perdón, o en el 50%, es entrar en el cierre del imbalance. Si se fijan, acá no lo tengo, si se fijan, este es un cierre de imbalance. ¿Sí? Vamos a poner un poquito más a ahí. Vamos a poner a la derecha y en el medio. Eso es un modelo de entrada. En este caso, es un modelo de entrada al cierre del imbalance. Otros podrían haber ingresado al cierre de la vela, pero si se fijan, capaz que todo esto no es muy atractivo el ratio riesgo-beneficio que se les puede presentar. Por ejemplo, fíjense, tenemos casi 8, pero un poquito más de 8 pips de stop, y en teoría, si estamos dentro de un rango, debemos ir hasta el otro extremo. Hasta ahí teníamos un 1-1 prácticamente. No suena muy atractivo, ¿verdad? Pero si ustedes quieren entrar o incrementar, pueden entrar ¿dónde? En el cierre del imbalance. Ahí hace un poquito más atractivo. Si no quieren y ustedes quieren entrar en el open de la vela, es un 5-5, perdón, un 1-5, 5,5 más o menos. Y si se hubiesen ido por el 50%, en este caso es casi un 1-11, a ver, ahí, casi un 1-12, y en este caso no le hubiese tomado el trade. ¿Sí? Yo a ese trade no lo tomé porque no uso el modelo de entrada por cierre de imbalance. Bueno, si ustedes quieren un 1-2, ya es suficiente, ¿sí? Pero ahí, fíjense, ese modelo de entrada yo no lo utilizo. Entonces por eso yo no lo tomé. Directamente me quedé afuera. ¿Esperando qué?
y esperando que venga, ¿a dónde? Al otro extremo. Cuando el precio llega al otro extremo, ¿qué busco? El último bloquecito, ¿sí? Y si ese bloquecito tiene imbalance, yo puedo tomar hasta el imbalance. De esta manera. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Y acá sucede lo mismo. Ustedes si observan, cuando el precio llega, estamos viendo que, perdón, que ese nivel, a pesar, el precio viene con fuerza, fíjense cómo aumenta el volumen y también aumenta la spread. Y estamos viendo que estas velas todas tienen presión por parte de la oferta, ¿sí? Vemos que tenemos wick en la parte superior. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, lo que nosotros debemos hacer siempre es esperar alguna confirmación. En este caso, ¿cuál es la confirmación? A ver, si esto trae tanta fuerza, llega a una zona y fíjense que no tiene continuidad. Esa palabra, grábense la continuidad. Si el precio viene con fuerza, debe tener continuidad. Acá lo frenan, ¿sí? Esa vela es una vela de frenado. Lo pararon. Entonces, ¿qué hago yo? Después de esta vela, espero una siguiente. Y este es el modelo de entrada que yo utilizo. Uso una vela de presión, ¿sí? Una vela de absorción, o también se conoce como Rejection Order Block, ¿sí? O ROB. O sea, una vela con wick, con una wick bastante grande. Y ahí es donde yo entré. ¿Yo dónde ingresé? Ingresé en el open de la vela, de la base, perdón, de la wick. Creo que fue un 1.3, no me acuerdo. Más o menos por ahí, 4,5 creo que le había puesto. Hasta acá, ¿sí? Ahí está. Sí, fue un 1.3. Esa es otra entrada que se dio. Ese es otro modelo. Fíjense que dentro de los rangos, si nosotros operamos los extremos, podemos ir comprando y ver. Ahora, ¿dónde estaban las órdenes siguientes? Y las órdenes ahora, ¿dónde están? En esta wick. Y si ustedes se fijan, lo mismo, ese nivel no puede ser roto. Y acá podemos tomar esta wick, ¿sí? Y podemos ingresar acá, en el cierre de la vela, pero en la base de la wick con 3 pips de stop. Y acá, si ustedes hubiesen ido hasta acá, fíjense que el precio sale, no llega, ¿sí? El precio no llega. Si se fijan acá, aparentemente había un pequeño imbalance, reacciona a ese pequeño imbalance, y ahí recién el precio se gira, hace el retroceso, y ahora sí va y toca el punto que ustedes estaban buscando. Y acá se los voy a dejar de tarea. Acá hay una entrada en M1. ¿Sí? Yo esa entrada no la tomé. No, no, realmente yo lo que estaba esperando es que el precio llegara por lo menos acá, a esta zonita de acá, que era el 50% de esta web que había tomado en compra, sí que todavía estaba sin mitigar. Entonces yo digo, bueno, cuando el precio llegue acá, si acá me da mi patrón de entrada, yo puedo comprar nuevamente hasta el siguiente nivel. ¿Sí? No llega esa entrada en venta, pero en compra yo no la tomo. ¿Sí? Ahí tienen, esta dio hasta ahí un 1,4 y hasta este nivel casi un 1,5. ¿Dónde podrían haber ingresado? Acá, y si querían entrar en el 50%, era acá arriba. Que si ustedes entran en el 50%, ya a la vuelta, ¿cierto? A la vuelta, vamos a hacer un 5, mismo nivel, un 1 a 10. Fíjense. Ahora, fíjense que da venta, 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 mucha, mucha venta. ¿Sí? Yo tomé la única compra bonita que se dio, yo la tomé. Ahora, ¿qué es lo que yo esperaba acá? Yo esta venta no la tomé y no saben, está bien, hay que repetirse de las decisiones que uno toma, digo, pero sí porque dio un montonazo. Esta vela, que ahora tiene las órdenes, que es esta vela de absorción, ¿sí? Si ustedes se fijan, el precio toca el open. No sé si lo alcanzan a ver. El precio, perdón, el open de la wick, ¿sí? La base de la wick. Ahí también teníamos una entrada. A ver si la puedo poner bien. ¿Sí? Ahí está. Stop, siempre por detrás de la zona, 6 pip. ¿Cuál era la justificación? Que llegaba a una zona y este nivel no estaba pudiendo ser superado. Y ese nivel, hasta acá abajo, fíjense que no era atractivo, por eso yo no lo tomé. Pero una vez que el precio sale de esa zona, fíjense que si bien seguimos teniendo presión por parte de las compras, acá el precio aumenta el spread y el volumen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Debemos dejar
correr. Cuando el nivel se rompe, fíjense que el precio retrocede. Acá hay otra entrada. Búsquenla. Entonces ya temporalidad es mucho más chica como M3, M1. ¿Sí? Ahí podrían haber dejado correr el trade. Y fíjense cuánto dio eso, porque es para matarse. No, no para tanto, digo, pero dio con 6 pips de stop hasta el siguiente un 1.16. ¿Sí? Un 1.16, que si hubiese tardado bastante tiempo en llegar, sí, por lo menos 2 días con el trade abierto, pero un 1.17 es más que suficiente. Un solo trade de esta manera, como este, ¿sí? Como este bien tomado, en el mes es suficiente, muchachos, para pasar cualquier prueba de fondeo, para capitalizarse. Ahora, ¿cuál es el secreto? Ponerse a trabajar, ponerse a estudiar, ponerse a repasar los videos, hacer backtesting. Ese es el secreto. Después tenemos, a ver, esto fue, vamos al siguiente día, ya pasamos miércoles, ¿cuándo pasamos por día lunes? Creo que el día lunes no se presentó nada, a ver. No, no, perdón, sí, miren, acá estamos en el día martes y el día lunes no, y el día lunes se dieron entradas. Si mal no recuerdo, creo que yo tomé una el día lunes también. Vamos a revisar el día lunes primero, porque si no, vamos a borrar esto que tenemos. Bien, ¿qué tenemos el día lunes? Esto lo voy a mostrar. Fíjense, día lunes, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en temporalidades altas, el precio ya se encontraba dentro de la zona de la zona de oferta, ¿sí? Pero veíamos acumulación, el precio retrocede, hace una expansión, ¿sí? Acumulación, manipulación y hace una expansión. Entonces, en el retroceso nosotros podríamos buscar algún trade. O si nosotros nos vamos a antes de que inicie la sesión, nosotros teníamos algo parecido, ¿sí? Acá tenemos una especie de acumulación, el precio retrocede un poquito y acá vuelve a romper, rompiendo este nivel y este nivel, ¿sí? Todo esto era el fractal. Y fíjense que estamos en M5, ¿sí? Acá, cuando ustedes tengan una sola velita así chiquitita, ustedes pueden tomar la vela de atrás también. Sí, tienen que tratar de no tomar velas demasiado o zonitas que sean demasiado pequeñas. Por ejemplo, ahí. O creo que también el cierre del imbalance no llegó por nada, ¿sí? Creo que, a ver, en M15 creo que tomé yo las zonas. Ahí también. En M15, en la WIC, ¿sí? Si bien que lo que esperábamos, y que por lo menos el precio llegara al 50% de la WIC, pero fíjense que no llega, ¿sí? No llega. Y en M5, ¿qué nos mostraba? A ver. Ah. Y fíjense que estamos en zona de oferta mayor, ¿sí? En zona de oferta mayor. ¿Qué es lo que nos mostraba el precio acá? Fíjense, estamos todos solamente en M5, lo mismo. El precio llega a la zona, ¿cómo llega? Disminuye el spread, el volumen también disminuye, vemos esa presión por parte de las compras, ahí tenemos un nivel que no es superado, cuando yo veo la velita de absorción, al cierre, ya puedo ingresar. ¿Con el stop dónde? Por detrás de la vela, 3 pips. ¿Hasta dónde? Siempre, siempre, siempre hasta el siguiente nivel, o sea, acá. Ahí tienen, miren, un 1.6, cortito. Este es fácil, eso es de manual, ¿sí? Eso es de manual. Después, a ver, una vez que el precio rompe, acá directamente ya no llegó, eso no lo tomé, y bueno, ya después, a ver, este de acá, ese no me acuerdo si lo había tomado. Aparte, así no me gusta esa vela, me gusta más que muestre más intención, ¿sí? No sé si en otra temporalidad, digo, capaz que en una temporalidad más chica o incluso en una más grande, pero ese fue el trade del día lunes, estos fueron los trades del día martes, ¿sí? Y así nos vamos al día miércoles. Vamos a ver qué se dio. Marta, falta un rato. Dame 15 más rápido. Tenemos, a ver, a las 8 de la mañana. Esta captura creo que la envía a grupo, el disco, ¿sí? Acá se dieron como 3 ventas. Acá lo mismo, miren. Estamos en M15, ¿no? Estamos en M15. ¿Qué tenemos acá? El precio acumulaba,
¿sí? Rompí a la baja, este es el último nivel que rompe. Entonces mi último fractal es este de acá. Ese es mi último fractal. Y ahora lo mismo. Fíjense que este es básico de diagrama de trading, ¿sí? Acá tengo una zonita, una wick sin mitigar, donde nosotros acá podemos tomar alguna venta. Fíjense que apenas inicia la sesión, el precio llega como a incrementando su spread y también incrementa su volumen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros vemos esto? Bajarnos de temporalidad. En este caso estamos en M15, podemos bajarnos a M5, incluso a M3 o incluso a M1. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si esto me está diciendo la verdad. ¿Sí? Una manera también linda, buena, de saber si esto realmente va a ir a la baja, es fijarse en una temporalidad más alta como H1 o H2. ¿Por qué H1 o H2? Porque estamos en M15. Perdón, si nos fijamos, ¿cómo veníamos? Fíjense que la vela que produce el rompimiento en M15 es esta vela. ¿Sí? Fíjense cómo las ventas incrementaban su volumen. Entonces, eso para nosotros nos puede nos puede dar una muy buena entrada. Si ustedes usan el modelo de entrada por riesgo, nosotros ahí podríamos haber tomado ponerle unos 6,5, bueno, hasta el siguiente punto, ahí casi un 1 a 10. Eso es por riesgo, ¿sí? Vamos a M15 de vuelta. En M15 podrían haber incrementado eso, ¿cómo? Y habiendo tomado, esto a ver si al 50%, si llega al 50%, rango, no, pero, uy, así. En este caso, podrían haber asumido una ventita de riesgo con, vamos a poner 3 pips de stop, ¿sí? Mismo TP, ¿el TP cuál es? Y el TP es la siguiente zona, es esta misma de acá. En este caso, casi un 1 a 22. Se pone lindo, ¿eh? Y en M5, bueno, hasta M5 vamos llegando, vamos a tratar de no bajar tantísimo, pero después ustedes si quieren pueden revisar las siguientes entradas. Y acá tenemos, miren, fíjense cómo en M5 el precio ya estaba disminuyendo ese spread y el volumen tenía prácticamente constante. Llegó un punto donde el precio no puede superar, nos deja una vela de absorción y acá podemos tomar otra ventita. En este caso, al cierre de la vela o en el open sin la base de la wick, y no, 3 pips también, capaz que nos hubiese dado un poquito menos este, mismo TP, un 1 a 21. Se van dando cuenta que el precio siempre, siempre, siempre va dando entrada y de acuerdo al modelo de entrada que cada uno tiene, puede hacer, no sé, todas las entradas que quiera. Ahora, yo les había pasado algo para que lo revisaran, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá, ¿sí? Y entre este punto y este punto, este es un punto estructural detrás de una ineficiencia, ¿sí? A ver, voy a borrar. Es un punto estructural detrás de una ineficiencia. Y este que tenemos acá es el cierre de la ineficiencia. Si ustedes se fijan, el precio llega ahí, ¿sí? Con este movimiento también, lo toca, deja ese patrón de vela y acá, no me acuerdo en qué temporalidad, si fue en esta o en la otra, en M3, acá también se podría haber tomado una entrada, ¿sí? Una entrada de continuación. Después tenemos este otro nivel, el precio una vez que lo rompe, que lo supera, en el retroceso, acá también muchachos, otra entrada. Esa capaz que en un minuto también se da, pero si lo hubiesen tomado acá en M5, ¿sí? ¿Qué podríamos haber hecho? Estas son ya entradas un poquito más rebuscadas. Ustedes traten siempre de buscar zonas, pero una entrada en zonas potenciales. Fíjense, ese nivel no puede ser superado y acá el cierre del imbalance, fíjense que no llega. Entonces, este modelo de entrada que se da acá es el modelo de entrada al cierre de la vela, con el stop por ahí atrás, fíjense, un 1 a 8. Tampoco es muy atractivo, pero hasta el siguiente TP, un 1 a 3. También hubiese servido, ¿sí? Así nomás. Y ya, vamos a volver a M15. Ya para el acá este día fue jueves, ayer tuve un stop, para mostrar, ahí,
vamos a ver en 60 minutos. En 60 minutos, el precio, teníamos todo este fractal, ¿sí? Que si nosotros lo marcamos, vamos a marcar desde acá arriba, acá abajo, simplemente para ver dónde nos encontramos, ¿sí? Fíjense que el precio ya había llegado al 50% y estaba reaccionando a la baja, ¿sí? A ver en 30 minutos que se ve. Miren, teníamos impulso, retroceso, impulso, y ahora estamos teniendo un retroceso mucho más grande que rompe este nivel. Entonces, esto para nosotros también puede ser un cambio de carácter, ¿sí? Si es un cambio de carácter, nosotros acá también podemos marcar de este punto a este punto y esperar que el precio llegue al 50%, y acá podemos ver una zonita, que acá se ve bastante bien. A ver, estamos en 30, perdón, a ver, en 60 minutos, ahí se ve mejor. Vamos a 30, a ver si, en un segundo, vamos a hacer que esta vela también se vea acá. Ahora sí. Ahí también. Teníamos esa velita de pausa, donde el precio llega, a ver, esto es H1. Fíjense que el precio viene, toca y sale disparado nuevamente al alza. Ahora, ¿dónde es que yo tuve el stop? ¿Qué es lo que hacía yo? Cuando yo veo esto, digo, bueno, a ver, vamos a 5 minutos, pasé por 15 minutos, por 5 minutos, y esto fue lo que a mí medio me engañó. Porque esto que tenemos acá, a nosotros también nos plantea un rango, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ese tipo de velas, ¿sí? O ese tipo de movimiento, a nosotros también nos puede implicar un rango. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Acá metí una compra. Miren, a ver, en principio, esta es la zona. Ahí, voy a marcarla acá. Esa es la zona que yo estaba utilizando ese día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apenas empieza la sesión, yo qué es lo que estoy viendo. Y estoy viendo esto. ¿Entiendes? Estoy viendo este movimiento acelerado y estoy viendo este retroceso. Entonces, ¿qué hago? Ahí meto una compra. Ustedes se fijan. Es más, en realidad me dio creo que un 1-1. Lo mismo. ¿Cómo llega el precio? Con incremento de spread y con incremento de volumen. Es una anomalía. ¿Por qué es una anomalía? Porque si yo tengo este spread y tengo tal volumen, como el spread aumenta mucho, el volumen también debería aumentar mucho. Ese volumen debería ser mucho más grande. Sin embargo, es apenas más grande. Entonces, por más que esto es incremento de volumen, yo estoy entendiendo que esto es una anomalía. Ustedes siempre que tengan una anomalía, es un indicio de que el precio se va a dar vuelta. Solamente hay que esperar cuándo se dé vuelta. Y acá lo mismo. Vemos que la siguiente vela entran los compradores, ¿sí? Acá no se está pudiendo cerrar por debajo de ese nivel. Veo vela de absorción. Si hacemos esto de esta manera, ¿qué tenemos? Y podemos ingresar tanto en el Open como en el 50%. Fíjense que si hubiesen querido entrar en el 50%, por spread capaz que no le toma la entrada, ¿sí? O pueden entrar directamente al mercado, que es lo que yo empecé a hacer. ¿Y dónde entro yo? Así, apenas cierra la vela. 3.5 creo que le puse, ¿sí? Y el TP era acá arriba. Fíjense, ese es, perdón, llegó un poquitito menos, llegó hasta ahí, llegó hasta un 1.5. Y en teoría, yo iba por ¿cuál? Y por el extremo. Iba por casi un 9-1. ¿Vale el riesgo? Claro que vale todo el riesgo. Simplemente el precio me dio un poquito de profit, ¿sí? Estuvo en TP, cuando ya empieza a retroceder, acá se acelera y bueno, ya me terminó sacando. Pero acepto el riesgo, ¿sí? Acepto el riesgo, ¿por qué? Porque vale el riesgo. Estoy llevándome casi un 9 cuando solamente estoy arriesgando un 1%, ¿sí? O sea, fíjense, si yo arriesgo el 1 por llevarme el 9, si yo a este le pego, le doy en el clavo, ¿sí? Se da ese profit que estoy esperando, después tengo que perder 9 veces seguidas. Entonces sí vale la pena para mí, ¿sí? Arriesgar eso. Entonces, ¿qué hago? Como todo se estaba cumpliendo de acuerdo al escenario que yo tenía, yo lo arriesgo. Ahora, ¿por qué esta zona a mí no me gustaba? ¿Sí? No me parecía atractiva. Porque, a ver, acá no se ve tanto, pero si nos vamos fijando en las diferentes temporalidades,
nosotros vamos a ir viendo que esa zona no tiene volumen, ¿sí? Esa zona, fíjense, no tiene volumen. A mí me gustan que las zonas que van a producir, o que son zonas lindas, como por ejemplo esta, si ustedes ven, tienen volumen, ¿sí? Y no solamente tiene volumen, sino que está tomando liquidez, produce un rompimiento, o sea, esto para mí era más ideal que esta zona de acá, que si bien toma liquidez de los mínimos de estas velas, ¿sí? También tenía liquidez por debajo, entonces el precio también podría haber venido a sacar esa liquidez, porque podría haber considerado que todo esto era liquidez, ¿sí? Pero una cosa es lo que nosotros proyectamos y otra cosa es lo que el precio quiere hacer, ¿sí? Sí tengo un amigo que hace por riesgo y esta entrada sí la tomó y la dejó abierta hasta hoy día. Y fíjense todo lo que le hizo. Pero es su manera de operar, yo no opero de esa manera. No va con mi personalidad. Y entonces, si ustedes hubiesen hecho la misma y haber operado por riesgo, podrían haber puesto más o menos ahí un 1 a 7, pero 7 pide stop, ¿sí? Y hasta acá arriba era un 1 a 6. Pero, si ustedes entienden, acá nos pongo un ratito H4, si nosotros estábamos entendiendo que el precio tenía que llegar por lo menos a esta wick de H4 que estaba sin mitigar, que esta es una zona para que le pueden prestar atención, mucha atención para mañana, perdón, para la semana que viene, ¿sí? Que ya está reaccionando, así que seguramente se van a dar buenas entradas. Vamos a poner esto ahí. Acá el TP debería haber sido por lo menos acá o el 50%, que en tal caso todavía no hubiese llegado. Pero en el Open era un 1.8, ¿sí? Haber tenido el trade abierto 2 días, si aguantan, ahí tenían un 1.8 fácil, ¿sí? Pero era por riesgo. Yo ahí, la verdad, no encontré un modelo de entrada que a mí me guste, ¿sí? Ahí estamos en M5, vamos a ir en 3. No, ¿vieron? No hay un modelo de entrada claro como o atractivo que a mí me haga evaluar si entro o no entro. A ver acá. No, ¿vieron? No hay entrada. ¿Por qué? Porque yo mis entradas siempre voy a tratar de buscar una vela de absorción, ¿sí? Y acá no tengo velas de absorción. Entonces yo no entro. Directamente me quedo afuera. Ese trade sí me lo perdí. Y es una lástima. ¿Por qué? Porque yo sabía que el precio tenía que ir a buscar esta zona de acá, ¿sí? Y ya para el día de hoy, vamos a ver qué trades se dieron hoy día. Desde las 8 de la mañana a las 13. ¿Tá? Recuerden, el precio ya había roto este nivel de acá. Pero no, lo estaba por romper en realidad, porque acá es las 10 de la mañana. Sí, las 10 de la mañana Argentina. Vamos a 15 minutos. ¿Qué teníamos? Fíjense que el precio en 15 minutos, si esto tiene aspecto de un diagrama de trading, ¿se van dando cuenta? En teoría, el precio podría acá dar una reacción a la baja. ¿Qué la da? ¿Dónde estaría la entrada? Ustedes podrían haber tomado esto así de esa manera, ¿sí? Con el stop por detrás de esa mecha, un 5 puntos, y en teoría ustedes deberían haber ido a buscar el mínimo, un 1 a 7. Sin embargo, el precio se queda en el camino con un 1 a 3, pero a ver, si ustedes van por un 1 a 2, se los da, ¿sí? Se los da siempre, se los va a dar o por la mayoría de las veces. Un 1 a 2 te da. Ahora, si vos estabas trabajando en M5, por ejemplo, y vos sos más tipo, ¿cómo se dice? Más tipo scalping o tipo intraday, fíjense que el precio acá tomaba liquidez, ¿sí? De este mínimo, ese impulso, retroceso, impulso, toma liquidez, ahora produce el rompimiento. Vamos a verlo mejor en M5. Ahí se ve mejor. Pero la zonita en la que reacciona es esta wick que tenemos acá. O podrían haber tomado la wick esta que tenemos acá de la vela alcista que estaba sin mitigar. Fíjense. Y esto que tenemos acá ahora, esto es un equal, en este caso, equal low, ¿sí? Esos son dos mínimos iguales y hay que prestar atención porque son atractivos para el precio. Pero mientras tanto, mientras no se daban esos equal low, durante la sesión, nosotros en 5 minutos podríamos haber buscado un trade. A ver, veámoslo. En M5 no doy nada. M3, acá está una entrada en M3.
Fíjense que acá lo mismo, cómo llega el precio a la zona, ¿sí? Empieza a aumentar el spread. Acá que tenemos, acá tenemos una primera absorción, ¿sí? Y tenemos un primer nivel que no puede ser superado. Acá podrían haber metido una compra, con el stop por acá abajo, y en tal caso los hubiese sacado en stop, ¿sí? Luego que hace el precio, viene, tiene una segunda absorción. Acá, si hubiesen tenido, hubiesen colocado el trade en el open de la wick, no les hubiese tomado el trade, ¿sí? Sin embargo, si ustedes hacen como yo y ejecutan a mercado al cierre de la vela, les hubiese tomado el trade. Ahí ponerle 3 pips de stop, más o menos. Y hasta acá arriba era un 1 a 6. Pero ¿qué sabíamos? Que el precio tenía que llegar a zona mayor. Hasta ahí era un 1 a 12, casi un 1 a 12. ¿Sí? Eso fue la entrada del día de hoy. Si ustedes se perdieron esa entrada, ya después, ¿qué podrían haber hecho? Como el precio estaba llegando también a otras zonas más de oferta, a esta zona de acá, ¿sí? A esa zona de ahí, dentro de sesión, acá podrían haber buscado una venta, y en tal caso, la venta hubiera salido en stop, ¿sí? Vamos a dejar eso por ahí. Acá arriba. Este sería el 50%. Acá, de acuerdo al modelo de entrada, podrían haber buscado una venta. Si ustedes buscan esta venta y ustedes ven que el precio no desarrolla, ¿a qué vamos con no desarrolla? Siempre, 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 siempre que ustedes ingresen una venta, vayan fijándose si hay ineficiencias. Cuando hayan ineficiencias o puntos estructurales detrás de una ineficiencia, fíjense cómo llega, ¿sí? Si acá hubiesen tomado una venta, cuando aparece esta vela alcista, habiendo tocado la ineficiencia, ¿sí? Ahí ya es suficiente para que ustedes ya puedan cerrar el trade, porque se les va a dar vuelta, ¿sí? Se les va a dar vuelta directamente. Entonces, ¿qué más teníamos? Y esta fue la de, hoy día yo también tuve un stop, en realidad por, no, ahora les explico. En M3, ¿en M3 o no? A ver. Sí, acá, en M3, yo vi esta entrada de acá. Cuando el precio llega, llega con fuerza. Fíjense, acá tenemos esta vela de indecisión, aparece la oferta, seguidamente me aparece una vela de absorción. Entonces, ¿qué hice yo? Al cierre de la vela, apenas cierra la vela, yo acá puse mi entrada con el stop por detrás, 3,5 pips fueron, y lo que les decía, puntos estructurales detrás de una ineficiencia. Ahí era casi un 1 a 3, era suficiente para salirse. Pero el potencial que tiene este trade, ¿sí? El potencial, yo por eso acepté el stop, porque yo venía hasta este punto de acá. Yo venía por casi un 1 a 26. Sin embargo, el precio me saca. Dentro de la sesión, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué es lo que veíamos o qué es lo que yo veía en diferentes temporalidades también para ir haciéndole un seguimiento al precio? Y yo veía que yo una vez que yo entré, el precio no estaba pudiendo cerrar por encima de este nivel. ¿Sí? O sea, ahí. Vela de absorción. Podrían haber entrado acá en el Open o en el 50%, ¿sí? De esta vela de absorción en M30. Si ustedes ingresan, vamos a hacerlo de acá directamente. Ustedes ingresan, no, no, acá, ahí. Si ustedes hubiesen ingresado en el 50%, con el stop por acá atrás, fíjense, vamos a poner 4 pips de stop, ¿sí? Lo mismo, el TP debería ser este de acá abajo, la línea, casi un 1.22, en M30. ¿Se dan cuenta? En M30. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo? Cuando yo veo que el precio, yo entendía que el precio iba a retroceder un poco, a mitigar el 50% de la vela, yo lo que espero es esta vela. La hace, sí, perfecto, pero en las siguientes dos velas, ¿qué es lo que estoy viendo? Ya estoy viendo presión por parte de las compras, ¿sí? Entonces yo dije, bien, si estoy viendo presión por parte de las compras, el precio está llegando a un punto estructural detrás de una ineficiencia, probablemente el precio venga a mitigar esta vela de acá, esta wick. Entonces yo la dejo. Cuando el precio llega, cierra con esta vela y ya me fui a comer. Y ya cuando volví me había sacado. Sí, pero no pasa nada, no pasa nada. A lo que voy es que se pueden dar muy buenos trades ya para la semana que viene. Y aparte, fíjense que con estos modelos de entrada que utilizamos, si nos ponemos a sumar todas las entradas que se dieron un montón. Y solamente estamos contando las entradas dentro del horario operativo de Nueva York.
que si nosotros también comenzamos a hacer lo mismo en Londres, no se lo recomiendo, solamente utilicen solamente un horario operativo, no se pongan loquitos, porque yo también hacía la misma, yo quería operar todo y no llegaba con la cabeza, ¿sí? No llegaba. Pero si nos tenemos que poner a sumar es un montón, ¿sí? Tenemos un 6-1, pues tenemos, bueno, el más largo de acá creo que fue con un 1-22, pero acá tenemos un 1-10. Vamos a ir tomando solamente una un día. Acá tenemos un 6-1, un 10-1. Vamos a tomar esta, por ejemplo. No, esta no, acá. Bueno, esa es la más grande. Un 21-1. ¿Sí? Ya tenemos 6 más 10, 16 más 21 son como 37. Acá, bueno, esta no. Acá vamos a asumir el stop. ¿Sí? Llevamos 26%. No, perdón, 16, 37, 26%. Y acá podríamos tomar solamente una. Fíjense, casi un 12% más. ¿Cuánto sería? Casi un 48%. ¿Sí? Solamente tomando una entrada, aceptando un stop, o incluso si hubiesen tenido como yo dos stops, el de acá y el de acá, habiendo tomado un buen trade cualquiera de los días anteriores, les hubiese dado una muy buena semana, una muy buena semana. Y bueno, y acá, la semana anterior, también analicen si pueden hacerlo y fíjense todas las entradas que dan, ¿sí? Se dan entrada patada. Ahora, ¿qué es lo que hay con esto? A partir de diciembre, ¿sí? Todo lo que es diciembre, por lo general el mercado se mueve muy lento, no hay volatilidad, ¿sí? Entonces yo por lo general ya he estado trabajando en diciembre y les digo la verdad, no ha valido la pena. Capaz que se pone muy lento y te da entradas de vez en cuando, no te da entradas siempre, pero igual, por lo menos hasta el 15 de diciembre, yo al mercado le voy a estar haciendo seguimiento. Y ya después, a partir del 1 de enero, ya sí continúo, ¿sí? Mi operación más grande, hasta el momento, yo la hice un día, el 2 de enero de este año, ¿sí? El 2 de enero creo que fue en el dólar australiano. Se dan bastantes entradas. ¿Qué es lo que estábamos viendo ya para esta semana y para la semana que viene? Es que, como esto es un cambio de carácter, ya que el precio pueda continuar a la baja, ¿sí? Si el precio decide no continuar a la baja, fíjense cómo es que aumenta el volumen por parte de las compras, y el precio termina rompiendo la zona, y bueno, ya tenemos esta wick en H4, donde el precio podría retroceder para continuar. Entonces podríamos buscar compras hasta que llegue a alguna otra zona y luego ir buscando ventas. O sea, en el retroceso hasta llegar acá. Y las otras semanas, sería la primera semana ya de diciembre, ya capaz que se pueden buscar compras nuevamente, ¿sí? Recuerden, cuando el precio llegue acá vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque también puede romper. Si rompe no pasa nada. ¿Por qué? Porque después vamos a buscar compra igual, yendo a buscar esta zona para continuar a la baja. Porque en teoría este punto lo va a tener que romper. Si rompe ese punto, buscamos ventas. Si no lo rompe y reacciona, buscamos compra. ¿Sí? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. ¿Sí? Espero que les sirva, espero que se pongan a practicar, que hagan su journal todos los días, se aprende muchísimo. ¿Sí? Que registren sus entradas, estudien sus stop, estudien sus break-even, estudien sus take profit. Es la única manera de hacerse bueno, 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 bueno. La única manera es práctica, 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 práctica. ¿Por qué? Porque cada uno va a encontrar el modelo de entrada con el que más se siente cómodo. Recuerden que yo simplemente estoy trabajando por contexto, ¿sí? No estoy trabajando por alineación estructural, ¿sí? No, también gracias a ustedes por estar siempre, ¿sí? Pero aquellos que busquen alineaciones estructurales, también les puede servir. Esto, por ejemplo, si acá en H1 rompió al alza, lo más probable es que haga esto, y acá puede entrar de vuelta, en compra. Si el precio hace esto así en H1, cuando rompa en M15, pueden volver a buscar compra, y esto va a ser por doble confirmación. Por alineación estructural, aquellos que sean buenos por alineación estructural, donde busquen más de una alineación, en este tipo de entradas recuerden que pueden ya arriesgar a partir del 2%, ¿sí? Porque ya es una doble confirmación. Entonces, significa que con mucha más razón el precio va al alza, ¿sí? Ahora, si nosotros esperamos que el precio esta semana rompa este punto, cuando retroceda en H1, cuando se alinee, en el retroceso pueden volver a entrar. Y si rompe
nuevamente en H1, en M15 van a poder volver a entrar. Y esta sí ya sería una venta larga hasta acá por lo menos, ¿sí? Que sería simplemente trabajar con el fractal nuevo de H4, ¿sí? Solamente en eso, o sea, pero cada vez a ver, yo creo que el de alineación estructural sirve un montón, solo que hay que practicarlo. Y lo bueno que tiene trabajar con alineación estructural es que capaz que te da 2, 3 entradas al mes, ¿sí? Pero te da muy buenas entradas, te da muy buenas entradas. Ahora, si ya son más activos, que les gusta estar delante de la compu todos los días, bueno, ya pueden usar por contexto y van a ver que pueden hacer muchos trades, también pueden hacer mucho dinero. A ver, esto es la puerta de la riqueza, muchachos. Esto simplemente, muchachos y muchachas, simplemente es cuestión de ponerse a trabajar, ¿sí? Así que bueno, hasta acá la clase del día de hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta. Si no, ya lo dejamos por acá. Ahora sí voy a dejar de grabar.